Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos en el lugar en que se encuentren. Haré una pequeña exposición como parte de la formación que se requiere en la carrera de Derecho en esta Universidad Politécnica Salesiana. Trataré de los tipos de Estado estudiados en la materia de Teoría del Estado y Constitución, asignada al primer ciclo de esta carrera. El Estado es una especie de organización política compuesta por territorio, población, sistema de leyes, poder político y soberanía. Los estados se dividen de acuerdo a su organización política administrativa. De esta manera existe un estado unitario, un estado federal y un estado compuesto. El estado unitario es la estructura más sencilla y tradicional de organizar el poder político central que irradia un poder a todo el territorio. Tiene la facultad de elegir autoridades locales, tiene una sola constitución, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El Estado unitario, para su organización administrativa, puede dividirse en Estado unitario central o Estado unitario descentralizado. El origen del Estado unitario tiene lugar luego de la Guerra de los 100 años de Francia. Pero tras la Revolución Francesa, surge en Francia un Estado cuyo máximo principio era eliminar los privilegios, buscaba la igualdad para todos los ciudadanos y que éstos deban someterse por igual a las decisiones del Estado. Características del Estado unitario centralizado. El poder ejecutivo se concentra sobre el gobierno central, que puede imponer sus decisiones a todo el territorio. Estos estados, en ciertos casos, descentralizan inclusive el poder político. Suelen darse en estados pequeños por tener homogeneidad en la cultura y en el campo lingüístico. En tanto que los estados unitarios descentralizados, existe un poder central, el mismo que otorga competencias administrativas a ciertas regiones, pero mantiene la soberanía que reside solo en el propio Estado y no en estas divisiones administrativas. Las principales características del Estado descentralizado son la descentralización económica, que promueve el fortalecimiento de las regiones, busca el desarrollo de las personas, busca mejorar los servicios, busca gestionar de manera ágil todos los recursos. Por ejemplo, en España sucede que existen las regiones de Murcia, de Mérida, que tienen sus propias leyes, tienen autonomía y sin embargo no tienen soberanía, que la soberanía lo tiene el Estado Central España. En el caso ecuatoriano, la Constitución señala que el Ecuador es un Estado unitario que se organiza como república y se gobierna descentralizadamente. La Constitución establece los gobiernos autónomos descentralizados llamados GAD, que se organizan en 4 niveles: a nivel regional, a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel parroquial. Asimismo, la Constitución establece que los GAD gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Se rigen sobre la base de los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorialidad, integración y participación ciudadana. Las provincias de Galápagos, así como los distritos metropolitanos autónomos, están dotados de régimen especial, no así las jurisdicciones territoriales indígenas y pluriculturales. El Ecuador, como Estado unitario y soberano, divide y se administra con las siguientes funciones: la función legislativa, que recae en la Asamblea Nacional; la función ejecutiva, que recae en el presidente; la función legislativa en la Corte Nacional;
la función electoral y la función de transparencia y control social. En los estados federales, la Constitución del Estado Federal define las competencias de cada estado. El poder se divide entre el gobierno federal y los gobiernos federales de cada estado. Estos estados tienen sus propias leyes, inclusive políticamente son opositoras al gobierno, pero siempre están subordinadas al poder central. A la federación se llega de dos maneras. Uno, cuando un grupo de estados deciden federarse, como es el caso de Estados Unidos o Suiza, o cuando, habiendo estados federados, un país decide asociarse o federarse a los estados federados, como es el caso de México y de Bélgica. Los estados federales no pueden independizarse por decisión unilateral. Sin embargo, que no dejan de aplicar sus propias leyes, también aplican las leyes dictadas por el organismo federal. El estado compuesto son aquellos estados que están subdivididos en colectividades con soberanía política y jurídica y pueden ser de tres tipos: estado de unión personal, estado de unión real y estado confederado. En el estado de unión personal, un gobernante está al mando de dos o más estados, como por ejemplo la Mancomunidad Británica de Naciones, integrada por 53 países que reconocen a la corona británica como jefe de la mancomunidad, aunque siguen siendo soberanos e independientes. En cambio, en la Unión Real, los estados son soberanos, pero los gobiernos acuerdan ser representados por un mismo monarca, ya sea por fines defensivos, de finanzas o por las relaciones internacionales. Pero al interno, los gobiernos son distintos en cada estado, como el ejemplo del Imperio Austrohúngaro, que fue una unión real hasta su desaparición que ocurrió en 1918. El Estado confederado, por su parte, se trata de un grupo de estados soberanos que se rigen por un pacto internacional, por leyes comunes que no afectan su independencia y las decisiones entre ellos. Sin embargo, cada estado tiene su propia constitución y leyes como normas de derecho interno. Estos estados se unen por cooperación defensiva, migratoria o económica y se basan también en un tratado. Sus miembros pueden retirarse siempre y cuando respeten las normas acordadas en dicho arreglo. Tal el caso de Serbia y Montenegro, que fueron estados confederados entre 2002 y 2006. Luego de haber hecho esta exposición sintética de los tipos de Estado, no debemos olvidar la importancia de conocer la materia de teoría del Estado y Constitución, pues nos permite conocer y comprender el funcionamiento del Estado y sus objetivos, el funcionamiento de sus instituciones, la construcción de normas, en tanto que la Constitución regula los límites del ejercicio de poder, garantiza el Estado de derechos, los derechos de la persona, que es la base de construcción de un Estado. Muchas gracias.